¿Hasta ahora se entiende? Gente. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es las herencias monogénicas o también mendelianas que están ligadas a los cromosomas sexuales, ¿está? Entonces, acá sí, si hablo que está ligada a los cromosomas sexuales, ¿importa si es hombre o mujer? Sí, sí importa. Sí, ¿está? Sí importa. Entonces, vamos a esto. Bien. Nosotros cuando vimos fecundación, ¿está? Habíamos hablado que la unión, del ovocito, ¿sí? El ovocito, ¿qué conjunto de moléculas de ADN tiene? Un ovocito que fecunda o es fecundado por el espermatozoide. Chicos, ¿cuál es el material genético de un ovocito que es fecundado por un espermatozoide? ¿46 cromosomas? No. Un ovocito que es fecundado por un espermatozoide. ¿Cuál es la cantidad de moléculas de ADN? 23. 22 más. 22, ¿qué? Más XX o XY. 22, En este ¿qué? X. 22, ¿qué? 22 cromosomas autosómicos. Bien. Autosómicos con un X. Un X. ¿Está? ¿El espermatozoide qué tiene? 22 más un Y. 22 autosomas y puede tener un X o un Y. ¿Está? De ahí que si ese individuo, el sexo cromosómico que se define en la fecundación es Y, ¿sí? Y la mujer es XX, el X del varón, ¿quién se lo da? ¿Quién le aporta el X a un niño varón? La madre. Bien, ¿está? Y la mujer se va a formar por un X. Yo ahora no voy a hablar de los autosomas, ¿está? Me voy a enfocar en los cromosomas sexuales. Entonces, una mujer va a tener un X aportado por la madre y un X aportado por el padre, ¿está? El hombre va a tener el X siempre aportado por la madre y el Y siempre aportado por el padre. ¿Esto les queda? Sí. Chicos, bien. Ahora, si uno analiza, ¿sí?, los cromosomas sexuales, los cromosomas X, ¿sí?, son cromosomas grandes, tienen regiones que se llaman regiones propias porque tienen genes propios, ¿sí? Y tiene un sector de los extremos, el cromosoma X, que se conoce como región pseudoautosómica. ¿De qué consiste esa región pseudoautosómica? Donde los cromosomas sexuales hacen el crossing over, hacen el apareamiento, el intercambio de material genético. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, el cromosoma X es un cromosoma grande y es un cromosoma rico en genes. Tiene más de 1 millón de genes. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Eso hace que esos genes después se traducen en productos génicos, ¿está bien? En proteínas. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, el cromosoma Y es un cromosoma pequeño
que también tiene una región propia, pero es un cromosoma que tiene muy pocos genes, tiene 25 genes que en general cuando yo tengo un cromosoma, digamos, con pocos genes o una molécula de ADN con pocos genes, se dice que está en un desierto génico, ¿está? Sí tiene en los extremos la región pseudoautosómica, que es donde hacen el crossing over con el otro cromosoma sexual. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. El cromosoma Y, además de tener el gen SRI, que lo habíamos visto para la determinación sexual, tiene unos genes que se llaman genes housekeeping, que son genes de mantenimiento, pero en sí no tiene genes tan importantes. ¿Está bien? ¿Sí? Porque en realidad el que tiene más cantidad de genes es el X. ¿Me siguen? Sí, Sí. profe. Bien, perfecto. Entonces, si yo tengo un varón que se determinó el sexo en la fecundación como X, perdón, Y, acá, y el X, ¿está? El varón, ¿cuántos X tiene? 1. Uno. ¿Está? 1. Entonces, todos los genes que están en el cromosoma X, ¿sí? En el varón, ¿se expresan? Sí. Sí. ¿Está? Sí. ¿Queda esto, chicos? Sí. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, Sí, perfecto. profe. Quiere decir que toda la información que está en los cromosomas X, en el varón van a generar un producto génico y actuar según cada gen, según qué producto génico, para el funcionamiento del varón. ¿Se entiende esto? Bien, Sí, profe. perfecto. Vamos a la mujer. La mujer tiene el cromosoma X heredado por la mamá y un X heredado por el papá, ¿está? Y dijimos que los cromosomas X tienen muchos genes, por eso se dice que son ricos en genes. Entonces, para las mujeres poder compensar dosis y asemejarse a la dosis génica del varón, ¿está? ¿Soy clara con esto? A las mujeres se nos inactiva un X. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bien. Ese mecanismo de inactivación se conoce como lionización. ¿Por qué se llama así? Porque la que lo descubrió fue una investigadora francesa que se conocía como Marie Lion. ¿Está? ¿Queda? Sí, profe. Chicos, Sí. bien. Ahora, atiendan esto. Entonces, a las células de la mujer, ¿sí? Se nos va a inactivar un X. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Esa inactivación de un X es al azar. Al azar es a la suerte, no hay otra. ¿Está? ¿Queda? Sí. Chicos, ¿me siguen? Bien. Ahora, a esta célula, si vamos a ponerle nombre, célula 1, 2, 3, 4, 5. A esta célula 1, ¿sí? Que se inactivó el materno, ¿está? ¿Me siguen? Sí. Cuando Sí. prolifera y me va a dar más células, ¿sí?
se sigue manteniendo el X que se inactivó. ¿Está? O sea, que si a esa célula se le inactivó el materno, las células hijas de esa siguen manteniendo la inactivación del materno. ¿Está? Si acá se me inactivó el paterno, a estas células que vienen de la célula 5, sigue manteniéndose inactivo el paterno. ¿Entienden esto? Sí. Sí, profe. Bien. Esto en general se respeta, o sea, esta decisión de mantener inactivo ese X o paterno o materno se respeta para las células somáticas de la mujer. ¿Tá? ¿Por qué? Porque las células germinales, ¿sí? En realidad, vuelve a tener una activación de ambos X. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Y en el momento de la fecundación, cuando estamos en un estadio de embrioblasto, se vuelve a producir el mecanismo de ionización. ¿Sí? Ese mecanismo de ionización se da entre la semana 14 y 18 del desarrollo embrionario. ¿Entienden esto? ¿Puede repetir la fecha? Sí. Es entre la semana 10 y 14 del desarrollo, Rafaela. En el momento de embrioblasto. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, analicemos esto. Cuando yo tengo en la mujer, ¿sí? Que voy a tener células que tienen un X inactivado del padre o un X inactivado de la madre, ¿sí? La mujer, para el cromosoma X, es un mosaico. ¿Por qué? ¿Cómo se define mosaico cuando un individuo tiene dos poblaciones celulares diferentes? Y las mujeres, para el cromosoma X, tiene dos tipos celulares diferentes, porque por un lado voy a tener el X materno activado y en otras células voy a tener el X paterno activado. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No. Bien. Ahora, atiendan. ¿Esta inactivación dijimos que es al azar? Sí. Pero no es completa, es incompleta. Hay regiones de los cromosomas X, paterno o materno, que se mantienen activos, no se inactivan. ¿Está? Las regiones pseudoautosómicas y algunos otros genes que están y se mantienen en ambos dos cromosomas activos. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. ¿Somos complicadas? Sí. Y todo para tratar de equiparar el mismo material génico que el sexo opuesto. ¿Está? Sí. Bien, perfecto. No me dicen nada, los demás están mudos. Estamos atentos, profe. Profe, Bien. acá estamos. Perfecto. Entonces, ¿cómo se inactiva un cromosoma X? Porque hay un gen en el cromosoma X que se llama el gen cis. Bien. Bueno, esto era lo que veníamos charlando, ¿sí? De cómo es el cromosoma X, ¿tá? De las regiones pseudoautosómicas y el cromosoma Y con la región pseudoautosómica, ¿está? ¿Me siguen? Entonces, chicos, todo lo que está en el cromosoma X en el varón se va a expresar. El varón es hemicigota para el cromosoma X. ¿Queda esto? Sí, profe. Bien. Y
en el sexo femenino hacemos la compensación de dosis génica para inactivar un cromosoma X. Esto era un poco lo que les venía diciendo, ¿sí? La inactivación de uno de los dos cromosomas en la mujer es entre el día 10 o 14 del desarrollo, es al azar en el embrioblasto, es incompleta, es permanente en las células somáticas y se reactiva en las germinativas, ¿está? Pero en las siguientes divisiones se sigue manteniendo el mismo proceso de inactivación, que trae como consecuencia 2 poblaciones celulares y mosaico. ¿Esto les queda, chicos? Sí. Gente, bien, Sí, profe. bárbaro. Entonces, el gen encargado de la inactivación se conoce como gen cis. Ese gen lo que hace es traducirme, ¿sí? Un producto génico, o sea, un ARN, que es un transcripto primario. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos, chicos, algo que les quiero aclarar es que todo lo que es transcripción, traducción, lo tienen que estudiar para genética. No sé si se los dije, pero se los sigo diciendo, no me acuerdo si se los aclaré, pero se los repito. Entonces, a lo que voy es que cuando nosotros vimos en biología celular el proceso de transcripción, habíamos visto que un ARN mensajero se transformaba en una molécula madura porque se sacaban los intrones, se hacía el splicing alternativo y se agregaba el capuchón y polía. Y salía el citoplasma. Acá, ese transcripto primario, que es la copia tal cual de un gen, ¿sí? No se procesa, ¿está? Y lo que hace, entonces, al no procesarse, no sale del núcleo, y lo que hace es transcribir, o sea, la forma de ionización, es metilar bases. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que una forma de la expresión génica, ¿tá? Era, o se unía al ADN, se adosaba al ADN, ¿sí? Proteínas que actuaban como factores de transcripción y eso me cambiaba la expresión génica, o puedo metilar o acetilar bases, ¿está? En este caso, lo que se hace es metilar bases. ¿Se entiende? Y esto es lo que uno habla como mecanismo epigenético, porque no estoy mutando bases de ADN. ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, cuando se inactiva, eso es lo que hace que en algunos tipos celulares uno mencione como la heterocromatina facultativa. Como lo que ustedes vieron con Laura en el neutrófilo, que se ve el corpúsculo de Barr, que es el, ¿cómo se llama? El palillo de tambor, esa colita. En los neutrófilos, ¿está? O en algunos tipos celulares se ve como heterocromatina facultativa adherida a la envoltura nuclear. ¿Queda, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Perfecto. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Lo que es habitual es que se me inactiven en forma equitativa, ¿sí? O sea, estoy hablando en porcentaje, que eso es lo más frecuente, la misma cantidad de células que tengan inactivado el X paterno y células que tienen inactivado el X materno. ¿Queda esto? Sí. Bien. Ahora, si ese porcentaje me varía, yo tengo un desbalance. Hay unas poblaciones celulares, lo que uno habla de desbalanceado, donde puedo tener mayor porcentaje de un X materno inactivado, ¿sí? Y menos porcentaje de un X paterno activado o al revés. ¿Esto lo entienden? Sí, Sí, profe, profe. pero una consulta, si Sí. es al azar el proceso, ¿cómo, y no está regulado, cómo es que, o sea, es común que tenga, que esté, digamos, equiparado, que esté inactivado la misma cantidad, El digamos, porcentaje es lo más claro. frecuente, es lo más ¿Y frecuente. por qué es así si es al azar?
no debería ser Porque la frecuente. inactivación es al azar, pero que el porcentaje, o sea, de que sea equitativo, sería lo más frecuente. No significa que lo otro no sea frecuente. Ujú. Lo que pasa que esto, Carlos, hace para entender por qué las mujeres, ¿sí?, podemos en algunos casos tener X mutados y ser portadoras, o X mutados y tener afectación o no. Dependiendo de cuál se inactivó, de qué X se inactivó. Y la cantidad, Y la cantidad, claro. Bueno, ¿está? sí, sí, sí. Bien. Profe, la última. Sí. Para la metilación silencia y la acetilación activa, ¿no? Sí, Ah, ok, ok. Bueno, gracias, profe. pero la hipoacetilación también te inactiva, Inactiva, ok. ¿está? Lo que pasa es que lo más frecuente, Carlos, en realidad siempre uno habla en general, es la acetilación, es la metilación La de base. metilación, claro, Es lo que más silencia. frecuente, de las bases de citocinas. Ok, No significa que lo otro no. ok, gracias, profe. Bien. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, chicos, si yo tengo inactivaciones desbalanceadas, ¿me siguen? ¿No los perdí? No. Bien. Puedo tener dos casos. Uno, lo que se habla de heterocigota manifiesta, y otro, lo que se habla de inactivación desequilibrada. ¿En qué consiste esto? Si yo tengo, ¿sí?, una mutación de un cromosoma, por ejemplo, paterno, ¿está? ¿Me siguen? Sí. Bien. Y a mí se me inactiva casi todo el cromosoma X paterno que estaba mutado, tengo que más cantidad de células con X materno sano. Ok. ¿Me siguen? O sea, en la mujer lo balancea con el ex alternativo. No, esperen, vuelvo a lo mismo, esperen. Chicos, si yo recibo, ¿sí?, un X mutado, ¿está? Y tengo un X sano. ¿Me Sí. siguen? Bien. Si a mí se me inactiva en el desbalance, en el porcentaje, a mí se me inactiva más cantidad de el X mutado, me quedo con X sanos. Sí. ¿Se entiende? Sí. Eso lleva al concepto de lo que uno conoce como inactivación desequilibrada. Porque inactivé más porcentaje de X mutados. ¿Está bien? Sí. Ujú. Bueno. Ahora, si en ese desbalance, ¿sí?, se me inactivó más cantidad de X sano, yo me quedé con más cantidad de X mutado. Sí. Eso lleva Ok. a el heterocigoto manifiesto. El concepto de heterocigoto manifiesto. En la inactivación desequilibrada, teóricamente no va a presentar muchos síntomas o cosas. Exacto, tal cual. Ah, bueno. O puede presentar, dependiendo de qué tipo de mutación es, pero va a ser, por ejemplo, después les voy a mencionar herencias ligadas al X dominante, que para los hombres es letal, y las mujeres van a estar afectadas, pero también va a depender de que tengan o no una inactivación desequilibrada. Großvater. Bien. ¿Está? Pueden tener rasgos más bajos. En La la mujer. dominante, no, porque siempre se va a expresar. En la recesiva, posiblemente sí. Ah, bueno. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, vamos a
ejemplos, digamos, de herencias ligadas al cromosoma X. Lo más frecuente es que sea recesivo, ¿está? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Entonces, yo parto de una madre, fíjense que en las herencias ligadas al X, ¿está? Yo acá lo expreso con los cromosomas sexuales, ¿está? Y lo que es más frecuente es tener una madre que va a tener, ¿sí?, la mutación ligada al X recesiva y un padre sano. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, si yo hago la cuadrícula de Punnett, acá, a diferencia de lo que vimos en las autosómicas, tengo que separar mujeres y varones. Y el total de las mujeres es el 100% y el total de varones es el 100%. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, acá yo voy a tener, ¿sí?, un individuo, una mujer, perdón, heterocigota, o lo que después uno puede hablar como portadora, ¿está? Y una mujer sana. El 50% la mujer sana. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si acá veo el varón, voy a tener, si el varón tiene un X que tiene una afectación, el varón solamente puede ser o sano o afectado o enfermo. ¿Entienden esto? Sí. Entonces, Sí. acá voy a tener un varón 50% Enfermo. enfermo y un varón que va a ser 50% sano. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo acá tengo el padre afectado, que va a estar enfermo, y la madre portadora, yo acá voy a tener una mujer homocigota que puede estar afectada y una mujer portadora. En el varón no me va a cambiar. ¿Está? ¿Por qué? Porque el varón solamente le da el I. ¿Entienden esto? Sí. Sí. Bien. Entonces, de la herencia clásica ligada al X recesiva, entonces decimos que está en el cromosoma X y acá es pensar, depende del sexo del progenitor y de la descendencia. La madre le va a transferir tanto al varón como a la mujer porque le da el X. El padre se lo da a la hija mujer porque le da un X, no al hijo varón. ¿Entienden esto? Sí. Bien. El varón recibe de la mamá y la mujer puede recibir o del padre, perdón, del padre y de la madre, ¿está? El X. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, un varón
como tiene un cromosoma X, dijimos que el varón es semicigota para el cromosoma X, entonces o está enfermo o está sano. ¿Está? La mujer, si es heterocigota, puede ser portadora habitual. Si es homocigota, va a estar afectada. Prevalece más frecuentemente en mujeres que varones, ¿sí? Y la unión más frecuente es de una mujer heterocigota con un hombre sano. Entonces, en general pueden haber saltos generacionales en una herencia ligada al X recesiva. ¿Está? Y una mujer enferma, sí. Prevalecen varones, ¿no? Dijiste, Sí, creo sí, que sí, mujeres. totalmente, sí. Bueno. Y una mujer enferma sintomática puede ser heterocigota, manifiesta por ese desbalanceo que veníamos hablando. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto es un árbol genealógico de la familia real que está hasta en la Villiquen, de la reina Victoria, que ya no sé si era británica, no sé de dónde, que, miren yo con esto de la Villiquen, que tenía hemofilia, ¿tá? Entonces, una portadora de una herencia ligada al X se representa con el círculo adentro, ¿está? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. Y en general, si uno analiza el árbol genealógico, lo que uno ve es que hay saltos generacionales y lo que después uno ve que todos los afectados son varones. Entonces, cuando uno ve que la mayoría son varones, lo que uno tiene que pensar que es una herencia ligada al cromosoma X. ¿Está? ¿Queda? Sí, profe. Bien. Y estos son ejercicios donde uno analiza, esto es lo que ya habíamos visto, la madre heterocigota, portadora, el padre sano, y uno analiza varones y mujeres por separado. ¿Está? Acá tengo una madre homocigota con un padre sano, entonces voy a tener el 100% de las mujeres heterocigotas que van a ser portadoras y acá el 100% de los varones enfermos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después acá voy a tener el otro ejemplo que habíamos hablado, la madre heterocigota y el padre afectado. Si el padre tiene un X, está afectado, ¿tá? Entonces voy a tener lo que sería el 50% de una mujer homocigota, el 50% de una mujer heterocigota, y lo que son varones, el 50% enfermo y el 50% sano. Otro es la madre homocigota, el padre afectado, entonces voy a tener el 50% de las mujeres afectadas, homocigotas, y el 100%, y el 100%, sí, me equivoqué, disculpen, y el 100% de varones enfermos. ¿Está? Y si tengo una mujer sana que se casa con un hombre enfermo, voy a tener el 100% de mujeres heterocigotas y el 100% de varones sanos. ¿Está? Esto es lo que también uno tiene que entender, que si hablo de una herencia ligada al X, ¿está? Pensar, ¿sí?, qué aporta el padre a su descendencia masculina o femenina y la mujer. Enfermedades que están asociadas a la herencia ligada al X recesivo, la distrofia de Duchenne, el daltonismo y la hemofilia. La distrofia de Duchenne es una mutación, obviamente que está en el cromosoma X, que el tipo de mutación puede ser de lecciones o corrimientos del marco de lectura. La hemofilia es la mutación del factor de coagulación 8, también conocido de von Willebrand, que predispone a un sangrado y eso hace que de pronto que es más frecuente en varones. Y el daltonismo está afectado el gen de la rodopsina. ¿Está? Entonces, en general, un individuo daltónico no ve acá el número 3. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Perfecto.
Con respecto de la herencia ligada al X dominante, ¿sí? Esto es lo mismo. Se ubica en el cromosoma X, la madre le transfiere a tanto al varón como a la mujer, el padre solamente a la hija mujer, el varón recibe de la madre y la mujer recibe del papá y de la mamá. El varón va a ser hemicigota, puede estar enfermo o sano. La mujer puede ser una enferma habitual o poder estar afectada si es homocigota. Esta patología, la ligada al X dominante, en general prevalece en las mujeres porque para el hombre es letal. ¿Está? ¿Gente? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Como es de un X dominante, no hay saltos generacionales. Y lo que uno ve generalmente son mujeres afectadas. ¿Está? Ahora, ¿puede haber una portadora sana? Sí, por la inactivación desequilibrada. ¿Está? Si aparece. ¿Queda esto? Sí, profe. Bien. Entonces, yo acá parto, ¿sí? De las mujeres enfermas y que esto va a ser letal en el varón. Yo creo que este cuadradito está mal pintado, tendría que haber sido acá. ¿Está? Y no hay, digamos, ¿cómo se llama? Saltos generacionales. Todas las generaciones están presentes. Bueno, y esto es lo mismo, los tipos de combinaciones. Lo más frecuente es una heterocigota con uno sano. ¿Está? ¿Chicos? Sí. Sí. Bien. Ejemplos de enfermedades asociadas a ligadas al X dominante. La incontinencia pigméntica en realidad es una lesión en piel que puede aparecer como pústulas o una leve descamación. El raquitismo hipofosfatémico, que lo habíamos mencionado como la fenocopia del raquitismo nutricional. Y el síndrome de Rett, que en realidad es de un espectro autista. ¿Está? Bueno, la incontinencia pigmenti, el raquitismo hipofosfatémico que lo habíamos comparado con lo de, comparado no, hablando de la fenocopia del raquitismo nutricional, y el síndrome de Rett, que debe darse, digamos, para en la mujer también la inactivación desequilibrada. Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. De mi parte no, profe. Bien. Para terminar, el cromosoma Y, ¿sí? Dijimos que es un cromosoma pequeño, que tiene 25 genes, por eso se habla de un desierto génico, y tiene varios genes que se llaman housekeeping, que son de mantenimiento. ¿Está bien? Entonces, el hombre, digamos, más allá de la región pseudoautosómica, donde se hace el crossing over, uno de los genes más importantes es el gen SRI. Para mencionar algo. Bien. Chicos, si la mutación está en un cromosoma Y, la transmisión es exclusiva de padre a hijo. ¿Está? O sea, un varón afectado se lo va a transmitir al 100% de los varones. Un varón será enfermo sano, o sea, tiene el Y mutado o el Y sano. Las mujeres son todas sanas. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué le da a la mujer? El ex. El X. El X. ¿Está? Y la madre le da el X, y el X no está enfermo, es ligado al Y. Y no hay saltos generacionales. Entonces, cuando uno ve un árbol genealógico donde solo están afectados los varones, uno tiene que pensar que la mutación está relacionada con el cromosoma Y. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Lo que es más frecuente para la cuadrícula de Punnett es tener la mujer sana y el hombre afectado. Entonces, en la descendencia voy a tener el 100% de las mujeres sanas y el varón 100% enfermo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Y como concepto de la región pseudoautosómica,
un gen ubicado en la región pseudoautosómica se comporta como similar a la herencia autosómica que vimos, o dominante o recesiva, y en general son patologías muy raras, ¿está? No es lo más frecuente. ¿Queda? Sí. Bueno. ¿Dudas? No, profe. ¿Sí? ¿Se Creo que entendió? no, profe. Bueno. Sí. Chicos, los voy a liberar porque seguramente